¿Qué ocurre en el cerebro de un dependiente? ¿Por qué tiene ese deseo compulsivo por beber más y más? En la unidad de desintoxicación de alcohol del Hospital 12 de Octubre de Madrid, los pacientes asisten a una clase muy especial. En este núcleo del cerebro va a ocurrir lo siguiente. Cada vez que el organismo realiza una conducta X, la que sea, que sirve para obtener cosas que son positivas para la supervivencia del individuo o de la especie, cuando obtiene comida, gracias a realizar esta conducta, obtiene comida, obtiene líquidos, obtiene una relación sexual. En la especie humana y en otras especies que tienen un componente social muy importante, también las relaciones sociales satisfactorias, un rato agradable con los amigos, con la familia, etcétera. Cada vez que conseguimos estas cosas, ¿vale?, porque se ha realizado una conducta, lo que ocurre en el Accumbens es que aumenta la actividad de una sustancia que se llama dopamina. Los seres humanos tenemos acceso a algo que en la naturaleza no se da, como es el alcohol concentrado, pero también pasa con la nicotina, con la cocaína, pasa con algunas conductas en las que no hay una sustancia, como puede ser el juego, ¿no?, aunque sea por un mecanismo diferente, pero también el juego acaba produciendo lo mismo que esto, que es enormes aumentos de dopamina en el Accumbens. De tal forma que, en primer lugar, el organismo va a entender que esto es imprescindible para la vida y hay que repetirlo, hay que aprender a conseguirlo cada vez más y mantener la frecuencia, y cuanto más se haga, mejor. Eso por un lado. Pero además, como estos aumentos de dopamina que se producen son tan inmensos, por encima de lo que normalmente está procesando el cerebro, se van a acabar produciendo, bueno, pequeños cambios en el Accumbens, en las conexiones entre las células que tienen que ver con cómo se consigue esto, se van a fortalecer hasta un punto que no tiene vuelta atrás, que es el punto en el que se ha producido la dependencia. El alcoholismo no se hereda. Lo que se hereda es la sensibilidad, lo vulnerable que se es al alcohol. Si dejamos de hacerlo, yo tengo que tener un 10, y si tengo un 10, si paso de 10 ya tengo la dependencia. Si soy muy sensible, pues a lo mejor ya por sensibilidad, por mis factores genéticos, tengo un 7. Pero si yo no bebo nada, pues no voy a desarrollar una dependencia, obviamente. Si bebo muy poco, solamente tomo uno, no voy a llegar al 10. Pero con 3 ya me he enganchado, porque ya con lo sensible que soy, ya me engancho. Alguien que sea muy poco sensible, pues tiene que beber más. Con un 3, por poner estos números, no se engancharía, tendría que beber más de 6 para engancharse.